Hola, ¿cómo están? Yo soy Topo Espíndola. Cuando hablamos de grabar baterías en home studio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar hablando de tal vez tener un poco de mejor calidad de audio de lo que por ahí podemos llegar a tener grabándonos con un celular, por ejemplo. Simplemente es un poco tratar de hacer como una pequeña referencia a ciertos tips y a cierto tipo de cosas que generan ciertas dudas, que veo que por ahí me las preguntan o me las comentan algunos alumnos o mismo algunos colegas bateristas que por ahí están iniciando un poco con esta cuestión de la grabación, lo cual está buenísimo porque realmente con ciertas herramientas, con pocas herramientas en realidad, podemos lograr un audio de muy buena calidad para hacer cierto tipo de cosas, como pueden ser algunos videos para redes, como pueden ser nuestras propias maquetas o algunas baterías de referencia, para poder tener un poquito más de calidad de audio, sin, lógicamente, pretender lograr un sonido o un audio como el que podríamos llegar a tener si vamos a un estudio o ya hablamos de técnicas de grabación bastante más complejas, que a su vez requieren muchas más herramientas también. Entonces, hoy en día creo que casi la mayoría estamos en condiciones de acceder a una pequeña placa de audio, que es una de las primeras cosas que necesitamos. Necesitamos contar con una placa de audio mínimo de 2 canales, de las más chiquititas. Necesitamos contar obviamente con una computadora, con un software con el que podamos grabar, que puede ser cualquiera, puede ser Pro Tools, Cubase, Nuendo, el que a ustedes les resulte más fácil y más cómodo. Y después algunos micrófonos. Que respecto a eso, justamente la charla esta de hoy tiene que ver un poco con cómo poder lograr ese audio del que estoy hablando con apenas 1, 2 o 3 micrófonos, no más que eso. Y la verdad es que es posible lograr un muy buen audio, es posible lograr lindas cosas, lindas referencias, captando, por supuesto, lo que es la esencia del instrumento. Para empezar, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro instrumento, la batería, si bien es un instrumento que está formado por varios cuerpos, varios cascos, ¿no? Bombo, toms, tambor, los platos. Nosotros debemos pensar siempre como el instrumento, como la batería, como el instrumento, como una sola cosa, ¿sí? Entonces, cuando querramos captar el audio, tenemos que tratar de hacer justamente de captar eso, de captar la esencia del instrumento y de captar el general, digamos, lo que es el audio que nosotros escuchamos cuando nos paramos acá en la sala. Escuchamos el general de la batería, no es que escuchamos más el bombo que el tambor, que los platos. El concepto es el instrumento entero. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es pensarlo de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que cuando por ahí disponemos de 1 o 2 micrófonos, lo primero que hacemos cuando venimos a grabar es agarrar y poner uno de los micrófonos en el bombo y otro micrófono en el tambor, ¿no? Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es captar parte del instrumento, haciendo lo que se llama microfonía cercana, que es poniendo justamente los micrófonos muy cerca de cada uno de los cascos. Entonces voy a tener mucha referencia del bombo, voy a tener mucha referencia del tambor, pero el resto va a quedar ahí medio difuso. Prácticamente no voy a tener platos, los toms probablemente se pierdan demasiado. Entonces, si yo pienso este concepto de captar el instrumento como una sola cosa, ya de movida eso me va a dar la pauta de que no, si dispongo de pocos micrófonos, no tengo que utilizar lo que se llama microfonía cercana, sino que tengo que utilizar más microfonía ambiente, ¿sí? Ponerlos más alejados, más espaciados, como para que de esa manera podamos captar más el sonido ambiente y el sonido general. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de capturas, en realidad cuando hagamos este tipo de captura, cuando hagamos cualquiera, o sea, esto aplica para
si vamos a hacer grabación en home studio, si vamos a grabar con un micrófono o si vamos a ir a un gran estudio y vamos a grabar con 18 micrófonos. Que es la cuestión del concepto de que el audio que nosotros vayamos a grabar, el audio que vamos a captar, lógicamente va a salir de nuestro instrumento. Entonces, el primer lugar en el que tenemos que poner foco y la primera cuestión que tenemos que resolver y poner en condiciones es nuestro instrumento. Lo que quiero decir con esto es que independientemente de la calidad del instrumento que tengamos, la realidad es que se puede grabar con el instrumento que tenga cada uno siempre y cuando esté en condiciones. Entonces, independientemente del tipo de instrumento, de la calidad, mínimamente tenemos que procurar tener ese instrumento con buenos parches, tenerlo afinado, ¿sí? Que eso en realidad va a reflejar de alguna manera el audio ese que vayamos a tomar. O sea, no vamos a tomar nunca un gran audio de batería si nuestra batería no aporta un gran audio. Entonces, hay que arrancar por ahí, por el instrumento, por el músico, por nuestra tocada. Es muy importante nuestra forma de tocar también. Eso va a influir también en cómo vayamos a registrar nuestro instrumento. Y después, lógicamente, lo que es la sala y el lugar donde estemos grabando, no va a ser lo mismo grabar en una pieza, en un ambiente chiquito, sin ningún tipo de tratamiento, a un ambiente grande y tratado acústicamente. Va a cambiar muchísimo y más teniendo en cuenta si lo que nosotros vamos a hacer es grabar con micrófonos que van a captar parte del ambiente, como este caso que vamos a estar trabajando con micrófonos, de alguna manera micrófonos ambientes, micrófonos lo que llaman overhead. Otra de las cosas a tener en cuenta es qué tipo de micrófonos se van a usar, ¿no? Lógicamente cuando nosotros vamos a grabar un estudio o ya disponemos por ahí de un poco más de recursos, hay micrófonos específicos que se utilizan para cada tipo de grabación. Hay micrófonos que se utilizan para lo que se llama microfonía cercana, hay otro tipo de micrófonos que se utilizan para lo que es tomas ambientes u overheads, que en realidad cuando hacemos esa selección o tenemos la posibilidad de elegir ese tipo de micrófonos, estamos hablando de que son los micrófonos que por ahí mejor funcionan para esa situación, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros no disponemos, o sea, no tenemos la posibilidad de o elegir un micrófono condenser o tener un buen micrófono dinámico o lo que sea, la idea es tratar de rebuscársela y tratar de alguna manera experimentar con lo que tengamos, ¿sí? Con cualquier micrófono. Y no estoy hablando de micrófonos súper caros. Acá lo que quiero básicamente explicarles es lo que para mí, esto es algo que a mí me funciona, hay algo que hay que entender también que mucho de lo que tiene que ver con el audio y con la grabación es bastante subjetivo también, ¿no? Una técnica que a mí me funciona, por ahí a otra persona le parece que no es la correcta para lo que está buscando, o viceversa, ¿no? Entonces, parte de esto que les quiero pasar tiene que ver con ciertas técnicas que tienen que ver con la grabación, pero también son cosas que a mí me resultan, que yo las utilizo mucho acá en mi estudio cuando quiero hacer cosas chiquitas o referencias o algunos videos o lo que sea. Entonces, yendo a las técnicas de grabación puntualmente, voy a empezar con la primera, o sea, grabación con un solo mic. Tengo un solo micrófono y no dispongo de nada más. Micrófono y la plaquita, obviamente, porque la placa es necesaria para que podamos nosotros entrar en nuestro software y ahí poder grabar digitalmente lo que vamos a tocar. Entonces, si dispongo de un micrófono, para mí lo que mejor resulta y lo que más me funciona, siempre basándonos en este concepto de tomar el instrumento entero, yo ubico el micrófono ahí, tal cual está a ver si me paro y se ve, ese que está ahí. El micrófono está puesto lógicamente apuntando hacia abajo. Si miramos lo que sería la batería de arriba, estoy tomando como eje central el tambor, ¿sí? Entonces ese micrófono está puesto casi arriba del tambor y aproximadamente a una distancia de 1,20 m, 1,5 m como mucho. Eso
hay que ir probando porque depende de la sala, depende del micrófono, depende de varias cosas. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que ir probando, jugando, investigando. Entonces ese solo micrófono ahí me va a dar una imagen total de lo que es toda la batería y se va, de alguna manera va a captar un balance bastante parejo en lo que tiene que ver con platos, tambores, bombos y demás. Obviamente, al finalizar el video van a tener los ejemplos tocados y grabados de cómo suena el resultado de la toma con un solo micrófono, la toma con 2 micrófonos y la toma con 3 micrófonos. Si voy a hacer ya una toma, si dispongo de 2 micrófonos, yo acá estoy usando, no se los dije, pero estoy usando 2 micrófonos de la marca Shure, son SM57, son unos micrófonos que son un clásico y no son micrófonos hiper caros. Son unos micrófonos dinámicos que son los que en este caso yo utilizo para hacer este tutorial. Si vamos a usar 2 micrófonos, ya podemos hacer lo que se llama una toma estéreo, ¿sí? Una toma estéreo lo que nos va a permitir, cuando nosotros vayamos a trabajar y de alguna manera a procesar o a editar lo que grabemos en nuestro software, es que con estos 2 micrófonos nosotros paneamos uno para la derecha y uno para la izquierda al 100%, y de esa manera lo que vamos a tener es justamente un audio, una toma estéreo, ¿sí? Vamos a tener un audio de alguna manera un poco más real a lo que escuchamos nosotros. Entonces, la captura con 2 micrófonos haría exactamente lo mismo con lo que es el micrófono del centro, que está acá, y el segundo micrófono, no sé si se llega a ver, pero está puesto acá, al costadito. Nosotros tenemos que agarrar y medir de alguna manera la distancia que hay de ese micrófono al tambor y el micrófono ese que va a estar a nuestra derecha, sería, ¿no? Tiene que estar exactamente a la misma distancia que el que está arriba, eso para no generar y no tener problemas de fase, ¿sí? Lo que se llama problemas de fase. Con esa microfonía estéreo vamos a tener una mejor imagen, ¿no? Es lo que decía, se va a escuchar cuando toquemos el hi-hat, los vamos a escuchar más de este lado, cuando vayamos al ray, lo vamos a tener más de este lado, lo mismo con los platos. Eso es como una toma un poco mejorada de la que podemos lograr con un solo micrófono, que sería una toma mono. Estas dos variantes, con uno y con 2 micrófonos, tranquilamente la podemos hacer utilizando una placa de 2 canales y los 2 micrófonos. Lógicamente vamos a ir con cada uno de los micrófonos a una entrada distinta de la placa. Si hacemos la toma estéreo, como dije, hay que panear cada uno de los micrófonos y hasta ahí está todo bien. La tercera variante es haciendo esto mismo que tengo acá, la toma estéreo, pero la toma estéreo la voy a reforzar con un micrófono más, que en este caso yo se la voy a poner al bombo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a lograr con esa toma? Tener un poquito más de presencia de bombo. Además de tener la toma estéreo, ¿sí? Que me va a tomar el total de la batería, voy a poder reforzar un poquito más de bombo si fuese necesario. A veces algunos lo utilizan en el bombo, otros lo utilizan en el tambor, de acuerdo al estilo que vayamos a grabar, de acuerdo al tipo de música, de acuerdo a lo que querramos captar. Ese tercer micrófono de refuerzo lo podemos poner como microfonía cercana en alguno de los cascos. Generalmente bombo y tambor se utiliza. Entonces, de esa manera voy a tener independiente algún otro elemento como para poder reforzar. Obviamente, si ya cuento de ahí para arriba 4 micrófonos, voy a ir sumando de a poco lo que son los elementos de microfonía cercana. Si tengo 4, pondré los 2 overhead, bombo, y puedo poner uno al tambor. Si tengo 5, puedo elegir uno de los toms para reforzar. De ahí para arriba, lo que querramos. Ahora, el punto es, ¿cómo hago para poder hacer esta grabación con más de 2 micrófonos? 3, 4, 5, los que tengamos. Pero en realidad dispongo de una placa solo de 2 canales. Bueno, ahí lo que hay que hacer es tratar de mínimamente conseguir una consolita de 4, 6
8 canales, lo que consigamos. De esa manera lo que voy a hacer es ya no conectar directamente los micrófonos a la placa, sino que voy a conectar los micrófonos a la consola. 3, 4, 5, los que tenga. Entonces, desde la consolita, yo primero tengo que armar una pequeña mezcla. Una pequeña mezcla me refiero en cuanto a niveles, ¿no? Y desde la consolita voy a salir con un par estéreo, o sea, voy a salir con un left y un right, ¿sí? O sea, ese canal estéreo es el que voy a enchufar a mi placa y ahí voy a tener una toma estéreo, pero con una mezcla general de todo. Entonces, ahí voy a tener que ir haciendo prueba y error hasta que encuentre el balance que me gusta, o el balance que necesito, respecto a, bueno, qué nivel quiero para los overs, qué nivel quiero para el bombo, qué nivel quiero para el tambor, porque eso hasta que no vayamos grabando y vayamos escuchando cuál es la mezcla que me va llegando a la placa, no tengo manera de saber o de controlar o de corregir los volúmenes. Pero bueno, es la manera, digamos, en la que se puede zafar y hacer y poder tener un registro de más de dos canales. Pero en realidad, obviamente, ya lo óptimo cuando estamos en esa situación es tratar de disponer de una placa de más canales para después poder, una vez que nosotros vamos al software, poder hacer la edición y el proceso de cada uno de los micrófonos de manera individual, ¿no? Porque de esta otra forma lo que hago yo es tener una mezcla estéreo y esa mezcla estéreo es la que me va a entrar a mi software y no tengo manera de, si quiero, qué sé yo, ecualizar o comprimir o lo que sea individualmente, no puedo hacerlo, tengo que hacer con todo el estéreo junto. Justamente esto por ahí se trata de cómo poder resolverlo cuando tenemos uno o dos micrófonos. Entonces, realmente se pueden lograr unos audios que están súper buenos, súper buenos. Yo he hecho cosas que están increíbles. Es simplemente tener tener el criterio y tratar de seguir esa cadena de tener el instrumento en condiciones, de tratar de buscar la mejor ubicación para nuestro micrófono de acuerdo a la sala y de acuerdo al volumen con el que toquemos. Pero bueno, ahora se van a dar cuenta con los 3 videos en el final de el audio que se puede lograr. Yo en este caso voy a grabar con esta batería, que es la que suelo tener armada acá en mi estudio, con la que suelo hacer muchas de las cosas que grabo. Esta es una Peer Session, es una batería que es de Birch, que es hermosa. Obviamente es una batería primera línea, alta gama, pero bueno, no es requisito fundamental tener un instrumento como este. Voy a grabar con un set de platos básicos, un hi-hat, 2 crashes, que van a ver que cuando haga la toma mono se va a escuchar todo en un solo lugar, cuando haga la toma estéreo se va a escuchar un crash de un lado, el otro crash del otro lado. Todos los platos son Silgian. Hace muchísimos años uso platillos Silgian, para mí son fabulosos, lo mismo que este instrumento hermoso que es Peer, que es divino, para grabar es una cosa increíble. Y como les dije, la microfonía que voy a estar usando son los aéreos, 2 Shure SM57, y en el bombo voy a estar usando un Beta 52, que es un clásico, que es este micrófono que está acá, a ver si se ve ahí, perfecto. Es un clásico para grabar bombos, para grabar cosas con mucho low. Pero tranquilamente se podría hacer también con un 57 o con el micrófono que ustedes tengan. La idea es que prueben y que no por el hecho de no disponer de micrófonos caros o los micrófonos que hay que tener, se priven de poder hacer una grabación de verdad con un nivel de audio para este tipo de cosas que los va a sorprender. Así que bueno, los invito a que hagan la prueba, los invito a que investiguen, los invito a que se metan en esto y que bueno, también saquen sus propias conclusiones, porque también un poco depende de eso. No hay reglas para seguir, por el contrario, las reglas están para romperlas.
La idea era un poco tratar de dejarles algunos conceptos como para que puedan sacarle el mayor provecho posible a esas situaciones cuando no se disponen de los recursos. Ojalá les guste, los dejo con los videos para que escuchen, para que comparen. Cualquier cosa me buscan en las redes, me pueden consultar, mandar preguntas, inquietudes, lo que sean. Voy a responder con muchísimo gusto. Saludo y espero que estén bien.